entrevista forense. Vamos a aproximarnos a lo que es la entrevista clínico-psicológica. Esta es una herramienta, como yo les mencionaba, es una herramienta básica de la práctica psicológica, es una herramienta clínica y yo me atrevería a decir que junto con la observación, nuestras principales herramientas, porque es a partir de donde podemos ir poniendo en palabras la experiencia que tenemos del encuentro con el otro, ¿sí? La entrevista finalmente tiene que ver con un encuentro con el otro, con un sentido, con un objeto específico. Bueno, ok, tenemos los procedimientos, tenemos las reglas empíricas, tenemos un método para poder realizarla, ¿sí? Y uno de los puntos relevantes de la entrevista psicológica es que nos da un punto de interacción entre la ciencia y la necesidad práctica. La entrevista como instrumento de investigación del proceso de vida y desarrollo del otro. Ahí se aplican distintos conocimientos, distintas experiencias construidas a partir de la investigación y la experiencia, a partir de la sistematización de la experiencia, que inciden en la vida cotidiana del sujeto y podemos ir teniendo impactos, conocimientos, experiencias en el proceso de devenir y desarrollo del otro. Y entonces la entrevista puede perseguir objetivos de investigación, de diagnóstico, de terapia, de indagación forense, de indagación clínica. Ok, entonces, consiste o uno de los productos, productos derivados de un proceso de entrevista es la historia clínica. Y aquí hay algo, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia de la anamnesis, de la construcción de un historial clínico? Pregunto. Yo solito estoy saboteando mi instrucción, pero no me importa. Maestro, ¿podrá repetir la pregunta, por favor? Sí, mira, aparte, uno de los subproductos o los productos que se obtienen a partir de una entrevista y que debe contener una entrevista es un historial clínico, una anamnesis. ¿Cuál es la relevancia de esto? Yo creo que tiene que ver con, aparte de conocer la historia de vida de la persona evaluada o de la persona entrevistada, también nos lleva a tener un diagnóstico y un pronóstico, ¿no? Y un tratamiento, un diagnóstico diferencial o un diagnóstico general, y poder seguir o poder llevar a cabo un tratamiento. Ok, bueno, vayan levantando la mano, por favor. Muy bien, Erika. Cristian. Sí, en ese sentido también me parece que es este primer inicio a comenzar a buscar posibles causas, ¿no? del malestar o de lo que le aqueja, en este caso, a la persona. Ok, bueno. Sí, efectivamente. El historial clínico y la anamnesis nos permite construir la historia de vida y del desarrollo. Nos permite tener la línea base del devenir vital del sujeto. Pero ¿por qué esto es muy relevante? Últimamente nos hemos estado enfrentando, por ejemplo, hay algunos intentos donde nos dicen que para hacer más accesibles nuestras opiniones clínicas, tendríamos que quitar la anamnesis. Eso es una aberración. El que dice eso no tiene conocimientos de psicología, porque es el elemento que nos permite plasmar en blanco y negro, visualizar de manera sistemática y ordenada el proceso de desarrollo del sujeto antes de que llegue con nosotros. Y podemos clasificar las distintas categorías de su proceso vital para mirarlo con claridad y entonces justamente proyectar hacia el futuro, efectivamente. ¿Sí? Bien, entonces eso es muy importante. El producto en blanco y negro de una entrevista bien hecha es poder articular un historial clínico. ¿Sí? Saber quién es esta persona que está frente a mí.
Bien, ok. Comparte muchos elementos con la entrevista médica, ¿sí? Los datos de filiación, sus padres, antecedentes médicos, ¿no? Sin embargo, se diferencia en que se incide en la repercusión emocional, el proceso de desarrollo. Por ejemplo, ustedes que muchas trabajan con niños, muchas trabajan con niños. Es súper importante que nosotros tengamos claridad con el proceso del desarrollo y acontecimientos sociobiográficos. Nuestro proceso vital y nuestro proceso de desarrollo no es lineal. De hecho, nos vamos construyendo con hitos. Hay hitos que van marcando nuestra construcción como sujetos, van marcando los rasgos y características de nuestra personalidad. Nosotros nacemos con una carga biológica temperamental y a partir del proceso de socialización vamos construyendo un carácter. Pero esa construcción de carácter y esa integración de personalidad no es un proceso lineal. Es un proceso histórico marcado por hitos y entonces necesitamos empezar a comprender esos hitos, ¿sí? La forma en que se han dado las relaciones interpersonales y cómo ha sido el proceso de socialización a partir de los distintos momentos y vivencias. Por ejemplo, tenemos la definición de Sullivan, que ya ustedes ya la leyeron, ¿sí? La de Pope, en las cuales se recogen los siguientes aspectos. La entrevista es una interacción estructurada. Ajá. Es una relación interpersonal que puede ser con dos o más personas, puede ser familiar, puede ser grupal, puede ser, pero busca tener un objetivo específico. No es una charla de café, no es vamos a juntarnos en un Starbucks y te doy terapia en el Starbucks, no. Es una relación profesional donde se establece un vínculo de trabajo, donde hay un experto que desempeña el rol de experto, ¿sí? Y está realizada para cumplir un objetivo específico de indagación clínica, de indagación educativa, de indagación del desarrollo, de indagación forense. Y debo de ceñirme a eso, porque eso es lo que me va a proteger también. Dice Díaz Portillo, por ejemplo, que es un procedimiento técnico tendente a desarrollar un proceso de comunicación, pero un proceso de comunicación integral. Esto es, no solo es verbal, sino que cuando yo estoy enfrente de la persona, tengo que poder aprender y escuchar con todo mi ser lo que le acontece al otro que tengo enfrente. Uh-huh. Y entonces, a partir de las categorías conceptuales de la entrevista y a partir del examen mental, puedo ordenar y poner en blanco y negro eso que aprendí del otro. Uh-huh. Y entonces vamos esclareciendo, vamos indagando, vamos profundizando en aquello que en el acontecer vital del otro. ¿Sí? Se dirige a la escucha del otro para el acceso a su verdad. Lo importante, lo trascendente y lo fundamental es acceder a la verdad del otro, no construir un diagnóstico. Eso no es importante. Lo importante es poder acceder a la verdad del otro. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser motivadora, ¿no? Al establecer una relación terapéutica, puede ser clarificadora al poder visualizar las distintas problemáticas, poder nombrarlos, poder identificar sus efectos y desarrollar habilidades para modificarlos, para traslabordarlos en el mundo, ¿sí? Puede tener una función más terapéutica. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre una conversación y una entrevista? Una conversación es informal, es casual. Una entrevista se planifica en el tiempo y se realiza en un encuadre y en un contexto. La conversación es espontánea. La entrevista tiene un propósito y una intencionalidad. Como les decía yo, busca un objetivo.
En la conversación, los conversadores llevan a partes iguales el peso de la conversación. En la entrevista, los conversadores, entre comillas, tienen roles y funciones diferentes, siendo uno de ellos el que elige el tema. El entrevistador pregunta o plantea temas sobre los que se va a reflexionar y el entrevistado contesta o reflexiona. Dentro de la conversación no hace falta llegar a ninguna conclusión. El entrevistador acepta las expresiones de sentimientos y los hechos narrados por el entrevistado sin juzgarlos o discutirlos. La conversación puede ser simplemente por pasar el tiempo o por diversión, mientras que la entrevista se da con un objetivo, ¿no? Y el entrevistador está obligado a mantener la confidencialidad y a no revelar la información obtenida. Marco teórico terapéutico. La fundamentación teórica de la orientación terapéutica, si yo tengo una orientación fundamentalmente psicoanalítica, humanista, conductual, cognitivo-conductual, eso va a permear, si yo tengo gestáltica, si yo tengo adherencia a alguna perspectiva teórica, eso va a permear y va a darle características particulares al proceso de entrevista, ¿ok? Y va a particularizar la observación de algunos fenómenos. Yo aquí con ustedes voy a trabajar fundamentalmente, digamos, una entrevista de manera general, aunque yo tengo una orientación hacia la psicología profunda. Ok. Mi orientación teórica, la teoría a la que yo me adscribo son los lentes con los que miro al otro. ¿Ok? Y entonces ahí podremos ir dándole más preponderancia a cierto tipo de información que a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona orientada a la psicología profunda observará las distintas manifestaciones del inconsciente. Una persona orientada desde una perspectiva cognitivo-conductual comprenderá, mirará, valorará los procesos de pensamiento y los procesos psicoafectivos. Una persona con un enfoque más conductual se enfocará en los patrones de comportamiento, ¿no? Pues ahí vendrá. Malo, bueno, no, simplemente son distintas formas de aproximarnos al otro. ¿Qué cosa habrá? ¿Cuáles serán las metas terapéuticas? ¿Cómo se estructura la entrevista? Incluso el estilo que mejor va a ayudar al terapeuta a conseguir su objetivo. Hay tres modelos para la entrevista, ¿no? La entrevista analítica, la entrevista conductual, la entrevista cognitivo-conductual. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la entrevista? Determinar, delimitar, caracterizar el problema que estamos enfrentando. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Sí? Permitir al clínico establecer un diagnóstico, una categoría nosológica, una categoría clínica, sugerir un curso de tratamiento y predecir la naturaleza de la enfermedad, del padecimiento, del sufrimiento. ¿Okay? Desarrollar y mantener una relación terapéutica, ¿sí? Conseguir que se nos facilite información sobre el devenir, el proceso vital de la persona, aliviar el malestar físico, psicológico, ¿sí? Disposición, generar la disposición, la sugestión para que se acepte el plan de tratamiento, ¿sí? Establecer, por ejemplo, procesos de negociación, que el paciente se sienta bien, se sienta mejor y obviamente nosotros también debemos de sentirnos bien con el proceso. Dar información del paciente para establecer un plan de tratamiento. El paciente entenderá la naturaleza de la enfermedad. Esto es algo muy importante. Cuando yo trabajo en la práctica clínica, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, lo más importante es que el consultante comprenda lo que le pasa, conozca lo que le ocurre, ¿no? Ok. Yo, desde mi perspectiva más analítica, no trabajo mucho con categorías diagnósticas, pero hay que conocerlas. Hay que entender si a mí yo me siento más seguro, yo trabajo mejor, yo funciono mejor a partir de un esquema un poco más de manual diagnóstico. Bueno, entonces tengo que aprender a manejar perfectamente bien las distintas categorías diagnósticas, ¿no? Que se entiendan las posibilidades de tratamiento, conseguir acuerdo médico-paciente sobre los puntos de tratamiento, consentimiento informado, mejorarme. El consentimiento informado es un tema, es un temazo. Se tiene que tener muchísima claridad de cuál es el objeto
cuáles son los alcances y cuáles son los límites de la intervención que estamos dando, especialmente en el ámbito de la institucionalidad. Partiendo del principio de acción sin daño, de no dañar al otro. Mejorar mecanismos para enfrentarse al problema y poder transformar el proyecto y el estilo de vida. ¿Cuáles son los aspectos estructurales de la entrevista? Bueno, habrá que definir los objetivos de mi entrevista, habrá que tener un plan definido de entrevista dentro del ámbito de las posibilidades, organizar la entrevista en el tiempo posible. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo hago protocolo de Estambul, nosotros tenemos un solo tiro, o sea, tenemos un solo acercamiento a la víctima, porque además normalmente están en reclusión. Muy raramente me ha tocado ver a personas en libertad. Casi siempre voy a los centros penitenciarios. Y solo tengo un shot. Y entonces son entrevistas entre el componente jurídico, el componente médico y el componente psicológico. Son entrevistas que duran entre 4 hasta 8 o 10 horas. ¿Ok? Entonces se vuelve muy complejo el proceso de protocolo de Estambul. ¿Ok? Hay que mantener, por ejemplo, el objeto de la entrevista, no desviarnos. Y cuando la persona tiende a divagar, tiende a salirse, es muy importante de manera suave, de manera sutil, regresarlo a nuestro ámbito de exploración. Registrar adecuadamente todos los datos, por favor. No dejen sin indagar ningún rubro. Es muy importante contar con toda la información y bueno, al final poder hacer un pequeño resumen, una evaluación y poder señalar conclusiones. Algo que es muy importante, o por lo menos en el ámbito donde yo me he desempeñado, que es muy importante, es el establecimiento de la relación con el otro. Muchas veces las víctimas, nosotros somos las únicas personas a las que les han podido contar su historia. Y entonces se vuelve un acto simbólico reivindicatorio, porque además su historia queda plasmada en papel y queda registrada documentalmente. Y muchas veces no se lo cuentan a nadie más. Entonces hay que aproximarnos al proceso de entrevista con el respeto y el cuidado que implica rescatar la historia del otro. Ese es un elemento muy importante. Por ejemplo, aspectos interaccionales, poder establecer una interacción positiva, constructiva. Nosotros, yo tenía un maestro que me decía que nosotros teníamos que ser como gatos. Teníamos que ser como gatos ronroneando, o sea, ser balsámicos. Cuando el otro cuando estuviéramos en rol de trabajo, no en toda nuestra vida, porque entonces eso es una locura, pero cuando el otro estuviera frente a nosotros, poder tener tal capacidad de transmitir tranquilidad, de transmitir ecuanimidad, de transmitir confianza. Y para eso es muy importante poder generar las condiciones de empatía más allá de la institucionalidad. La institución, los que trabajamos en el ámbito institucional, la institución pone el contexto, pero nosotros ponemos el contenido. Y ahí, ya dependiendo del estilo de cada quien, es como se va expresando la posibilidad de la construcción de una relación interaccional. El proceso de la entrevista no es llenar un checklist, ¿sí? No es llenar un cuestionario. Tiene que ver con saber escuchar. Tiene que ver con poder aprehender el proceso mental, el proceso emocional de la persona. Tiene que ver con un profundo trabajo personal
para poder establecer un vínculo empático con el otro, poder manejar el silencio, poder manejar la angustia del silencio y no ser un respondiente impulsivo. ¿Mm? Poder tener un conocimiento y un manejo de mi propio lenguaje corporal para generar ciertas condiciones de encuentro, de cuándo es el momento pertinente para el contacto físico o no, cuando el otro tiene una reacción, cuando el otro tiene una descarga emocional, y cómo establecer cuándo es prudente y pertinente dejarlo descargar y cuándo es prudente y pertinente poder contener, poder acompañar al otro en su proceso emocional. ¿Sí? Fuentes de distorsión de la entrevista. Esto es algo importante. Uno de los cuestionamientos que se hacen, por ejemplo, en el ámbito forense, a las entrevistas es que marcan que es una herramienta subjetiva. Sí y no, porque es una herramienta que puede estar cargada de elementos subjetivos cuando no está hecha de manera sistemática y siguiendo un procedimiento validado. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, es muy importante tener habilidad técnica, tener los suficientes conocimientos teóricos y técnicos para poder manejar la directividad, para que no sea un proceso Montessori y para que no sea un interrogatorio de Ministerio Público. ¿Sí? Poder permitir la libre expresión en un contexto, en un encuadre. Puede ser angustiante si yo planteo demasiadas preguntas abiertas o puede ser restrictivo si yo llevo un cuestionario que se tiene que responder casi con sí o no. ¿Sí? Se le debe de plantear al sujeto una pregunta a la vez. Una pregunta a la vez y dar espacio para que responda. Tengo que considerar, tengo que observar, tengo que captar, tengo que aprender, tengo que absorber la comunicación no verbal de la persona. Cómo se sienta, cómo se mueve, cómo parpadea, cómo respira, cómo llega, ¿sí? Que eso es parte de la observación y del examen del estado mental. Por ejemplo, uno de los grandísimos retos ahora en la pandemia es la terapia a distancia, ¿sí? Yo ya no tengo práctica clínica en consultorio, yo ya no tengo consultorio. Ya tengo muchos años trabajando a distancia y es todo un reto, el trabajo con Zoom, con videoconferencia en la clínica, ¿no? Por ejemplo, tener claridad y tener conciencia de mi sesgo implícito y explícito. ¿Cuáles son mis prejuicios sobre el otro? ¿Qué elementos de mi pensamiento, de mi educación, de mi propia posición personal pueden estar sesgando, pueden distorsionar mi capacidad de encontrarme y de percibir la verdad del otro? ¿Cómo puedo no permitir? Tengo que tener la capacidad de que en un contexto específico permitir la expresión, pero también tener la habilidad para poder ir delimitando la misma. Uno de los errores garrafales y que hablan de inexperiencia, falta de formación y falta de proceso personal es establecer una identificación personal con el entrevistado. O sea, tomarme como personal la proyección del otro sobre mí. Tengo que entender que es un contexto donde yo estoy ocupando un rol con cierta autoridad y entonces el entrevistado va a proyectar sobre mí sus elementos inconscientes
de relación con las figuras de autoridad. Y entonces sus emociones no son conmigo. Y entonces, si yo me identifico con las emociones del otro, el problema es mío y la falta de capacidad de formación, de entrenamiento y de pericia es mía. ¿Sí? Ponerme a anotar excesivamente y no mirar al otro. Cuando yo estaba en mi formación analítica, la supervisión, teníamos prohibido tomar notas durante la sesión. Tenemos que escuchar toda la sesión y después transcribirla de memoria para la supervisión. ¿Okay? Emitir juicios. Otro error. Son elementos muy importantes que implican el proceso de trabajo personal y formación técnica. La herramienta de trabajo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y entonces tenemos que tenerla bien pulida, bien aceitada. Lo mejor resuelta posible. Es muy claro, muy evidente que todos como seres humanos somos como queso gruyere. O sea, estamos llenos de huecos porque somos seres humanos y porque tenemos una historia de vida. Pero por lo menos tenemos que conocer nuestros huecos y tener la habilidad de no proyectar sobre el otro nuestras deficiencias personales. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales en la entrevista psiquiátrica? ¿Sí? Obtener una historia completa del paciente y de su familia, observar el comportamiento no verbal. Observar el comportamiento no verbal. ¿Sí? La expresión facial, la psicomotricidad, la actitud. Eso puede ser en muchas ocasiones la única forma de detectar tanto a los pacientes que intentan simular síntomas como a los que pretenden ocultarlos. Herramienta fundamental, la exploración del estado mental. Es una herramienta indispensable en nuestra caja de herramientas. Valorar la gravedad y la repercusión de los síntomas del trastorno en la cotidianidad, valorar el nivel de discapacidad si lo hubiera, ¿sí? Y obviamente todo ello en el marco de una relación empática. Marco de la entrevista. Tenemos que entrevistar en el ambiente adecuado, en la medida de las posibilidades, alejado de distracciones, alejado de ruidos, interrupciones, ¿sí? En caso de un hospital, por ejemplo, tenemos que solicitar la conformidad respecto a la presencia de estudiantes cuando estamos formando gente. ¿Cuál es el periodo de duración adecuado de una entrevista? Yo ya les dije, yo llego a tener entrevistas de 3 horas a 8 hasta 12 horas. Y entonces el primer tiempo, la primera condicionante es el tiempo que tenemos para realizar la entrevista y los segundos son las condiciones del entrevistado, ¿sí? El estado psicopatológico de la persona. Lo normal es que, por ejemplo, en niños yo calculo que pueden ser entre 45 minutos, medio jugando, medio riendo, ¿sí? Hasta 1 hora. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Ser empáticos, yo les decía, ser como bálsamos o ser como gatos, ¿sí? Respeto absoluto a la situación del otro. Fundamentos éticos indispensables. Primero, no hacer daño. El otro sufriente es sagrado. Emprender todas mis intervenciones desde los principios de la acción sin daño. Entonces, tengo que respetar de manera absoluta al otro que tengo enfrente. Utilizar un lenguaje que exprese esto. Utilizar un lenguaje corporal, una posición corporal que exprese respeto por el otro, reconocimiento por el otro, empatía por el otro.
utilizar un lenguaje adecuado. De nada sirve que yo quiera parecerme a Sigmund Freud y entonces recetarle al otro toda una serie de tecnicismos que no hacen sentido. Es más, por principio, el manejo de conceptos técnicos en la entrevista está prohibido. Eso guárdenlo para las tertulias académicas, o guárdenlo para sus dictámenes, o guárdenlo para cuando escriban sus libros. En la relación con el otro están prohibidos los tecnicismos. ¿Sí? Si yo me siento inseguro ante el evaluado, esa es mi responsabilidad. Eso tiene que ver con mis deficiencias, no con las del otro. Estrategias para la entrevista: ir desde las preguntas más generales, las más concretas, desde el establecimiento del rapport, cómo llegó, cómo le fue, cómo estuvo el tránsito, ¿sí? Poder plantear el objetivo de la entrevista, poder ir construyendo una relación a partir de ir encuadrando la entrevista, cuánto tiempo vamos a estar, cuánto tiempo vamos a trabajar, cuál es el motivo de la entrevista. Aproximarse a la información que deseamos recabar con preguntas abiertas, ¿sí? Focalizar después, podemos hacerlo con preguntas cerradas. En algún momento, en un ámbito institucional, podemos hacer una entrevista mixta. Eso es válido. En caso de que existan dudas sobre síntomas importantes, por ejemplo, podemos usar checklists de diagnósticos o inventarios de autoaplicación, no necesariamente pruebas, ¿no? Las pruebas son solo una herramienta. Nosotros somos psicólogos, no somos psicómetras, ¿no? Entonces tenemos que tener un uso adecuado de los instrumentos en el momento pertinente y para lo justo, ¿sí? Yo tenía un maestro que se llamaba Mario Contreras, que él decía que entre mejores psicólogos seamos, menores pruebas utilizaremos y más entrevistas haremos, porque nos importará más vincularnos con el otro. Uh-huh. El orden de las preguntas, desde las más generales y menos profundas hasta las más íntimas, ¿sí? Intercalar preguntas estratégicas entre otras preguntas rutinarias. Aquellas preguntas que supongan una excesiva carga emocional podemos irlas dejando hasta el final o para entrevistas posteriores cuando ya hemos construido una relación con la persona, ¿sí? Obviamente existen situaciones especiales, por ejemplo, situaciones de urgencia, crisis psicóticas, crisis suicidas y pacientes agresivos, donde las interacciones son muy diferentes, porque en primer momento tenemos que cuidar la seguridad. Datos que nos deben de alertar sobre el paciente a partir de una entrevista psiquiátrica. Uh-huh. Cambios recientes en la personalidad y en la conducta. Confusión, melancolía, euforia, manías, alteraciones del proceso de sueño, alteraciones del proceso de alimentación, alteraciones de las reacciones afectivas, comportamientos disruptivos, ¿sí? Pérdida de control, dificultades o alteraciones permanentes de la conducta, por ejemplo, aislamiento, dificultades de aprendizaje, conductas extravagantes. Las personas normalmente tienen un proceso de devenir en la cotidianidad, y cuando éste se transforma de manera abrupta, podemos asumir que algo está pasando. Uh-huh. Si de repente se empiezan a presentar crisis de ansiedad, taquicardias, manifestaciones somáticos, fatiga, pérdida de apetito, alteraciones del sueño, y especialmente síntomas que no tengan relación con una enfermedad física. Es muy importante, es fundamental que nosotros descartemos, para establecer cualquier opinión clínica, descartemos padecimientos orgánicos, ¿sí? Hay algunas alteraciones hepáticas que generan síntomas psicóticos. Uh-huh. Hay algunas alteraciones cardíacas que generan alteraciones del sueño. Entonces tenemos que identificar y descartar cualquier manifestación somática de enfermedad antes de construir una opinión clínica, ¿sí? La anamnesis
¿sí? Tenemos que tener muy claro cuál es el motivo de consulta. ¿Cuál es la queja principal del paciente? ¿Cuál es el objetivo para lo que vino? Puede incluso escribirlo con sus propias palabras. Hay que identificar si la persona acude por voluntad propia, si acude obligada de alguna manera por algún juzgado, por sus padres, ¿sí? Si viene solo, si viene acompañado, quiénes son las personas que la acompañan, si es remitido por otro centro, por alguna autoridad, cuáles son los datos sociodemográficos, ¿sí? Antecedentes patológicos, físicos, quirúrgicos, psiquiátricos, alergias, ingresos a instituciones. Si hay historia psicofarmacológica, medicación, cambios recientes en el comportamiento, en el peso, en la alimentación, hábitos tóxicos, antecedentes físicos, somáticos, psiquiátricos, ingresos psiquiátricos, intentos suicidas, o si hay familiares con suicidios consumados. ¿Cuál es la enfermedad actual? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo comenzó el padecimiento actual o la disrupción actual? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se manifiestan los síntomas? ¿Cómo se han estado manifestando? ¿Cuáles son las circunstancias vitales que lo precipitaron? Por ejemplo, ahora en la pandemia, muchísima gente entró en estados depresivos o en estados ansiosos, maníacos. Curso de evolución de la enfermedad. Cambios respecto al nivel de funcionamiento previo. Les decía yo que cada quien tiene una línea base de comportamiento. ¿Por qué se manifiesta este síntoma ahora? ¿Por qué se manifiesta ese malestar ahora? ¿Sí? ¿Quién decidió pedir ayuda y por qué? ¿Cuáles son la cadena de acontecimientos previos? ¿Sí? ¿Qué se espera de la consulta? Exploración psicopatológica, uno de los elementos muy importantes para poder construir una imagen clínica del otro es el examen del estado mental, ¿sí? En el que se exploran elementos fundamentales de la estructura de la personalidad, elementos fundamentales de la estructura de pensamiento y de la estructura psíquica. A partir de el examen del estado mental podemos construir una opinión, una imagen clínica y podemos establecer los elementos para realizar un diagnóstico diferencial. La opinión diagnóstica, ¿sí? Y esto es lo que nos hermana con la psiquiatría, es fundamentalmente clínica. Ningún instrumento psicométrico nos va a permitir construir una imagen diagnóstica. Esas son algunas herramientas de apoyo para poder confirmar hipótesis. Pero solo la clínica nos permitirá construir con certeza quién es el otro y su devenir. Y entonces, si bien de manera flexible, tenemos que seguir una exploración sistemática del examen mental. Por ejemplo, tenemos que explorar el aspecto externo, cómo viene, cómo se sienta, cómo camina, cómo viene vestido, viene peinado, viene despeinado, viene con el cabello arreglado, qué tipo de ropa usa ropa cara, usa ropa, ¿sí? Y no para juzgarlo, para entender quién es el otro y cómo se presenta, cómo se sienta, cómo hace la llamada. Cuando nos hacen la cita por teléfono, ahí empieza el examen mental. En el caso de las instituciones, cuando tenemos acceso al expediente y empezamos a mirar la historia que hay en el expediente, ahí empieza el examen mental. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo es el comportamiento del otro? Desde que se presenta ante nosotros, ¿sí? Si está medio adormilado, si está medio aletargado, si está lento, si su pensamiento es lento, si su voz es lenta, ¿sí? Si su comportamiento presenta algún tic, algún movimiento estereotipado, alguna alteración conductual, cuáles son las funciones de la memoria, si tiene una memoria operacional, una memoria operativa, memoria corto, mediano, largo plazo, si puede narrarnos lo que hizo hoy en la mañana, si puede narrarnos cómo llegó a la entrevista, qué desayunó,
qué hizo ayer, qué hizo antier, si nos puede narrar elementos importantes de su historia de vida, su atención, concentración, a partir del lenguaje, del tipo de lenguaje que usa, a partir de las palabras podemos darnos una idea de su capacidad intelectual, su motricidad, la estructura, contenido y evolución lingüística, su estructura, contenido y características del pensamiento, el curso del pensamiento, su estado de ánimo, su afectividad, si tiene alteraciones sensoperceptuales, ¿sí? Alucinaciones, ilusiones, cómo está su proceso de voluntad, sus hábitos fisiológicos de higiene, de alimentación, de sueño, su capacidad de juicio, introspección, de darse cuenta de sí mismo, de poder establecer la diferenciación entre lo interno y lo externo, entre la realidad y la fantasía, ¿no? Los momentos iniciales de la entrevista son fundamentales, ya que establecen la base de la relación. Se ha comprobado que el diagnóstico en la práctica psiquiátrica, la práctica clínica, se teje fundamentalmente en los primeros 3 minutos, lo que ilustra claramente la importancia de este primer contacto. Aspecto, presentación, vestuario, limpieza, contacto visual, actitud, colaboración, si contesta las preguntas, sí, aunque sea incoherente, si hay alguna distorsión, si hay alguna incoherencia, alteración del lenguaje, alteración del afecto, mutismos, cómo es la conducta desinhibida, desorganizada, reprimida, cómo es el comportamiento. En esa primera imagen, en esa primera impresión. ¿Cómo está el nivel de conciencia? ¿Sí? Si hay hipervigilancia, si la persona está cuidándose permanentemente. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo sobrevivientes de tortura, una de las características de su conducta son los movimientos estereotipados por la ansiedad que tienen, por las dificultades para el manejo de la angustia y también la hipervigilancia, estar permanentemente mirando atrás del hombro o estar permanentemente alertas a los ruidos de las rejas en el centro penitenciario, por ejemplo, ¿no? Si la persona está obnubilada y pierde por completo la conciencia o está somnolienta. ¿Cuál es la orientación en espacio? ¿Sabe dónde está? En tiempo, ¿sabe cuándo está? En persona, ¿sabe quién es? En circunstancia, ¿sabe qué estamos haciendo? ¿Sí? Importantísimo. Sus alteraciones son sugestivas de un trastorno orgánico cerebral. Tiene antecedentes de traumatismos craneoencefálicos, de pérdida de conciencia, de convulsiones. Tiene antecedentes de consumo prolongado de sustancias adictivas, de consumo de alcohol, o es un adulto mayor que puede estar iniciando un proceso de demenciación. Es muy importante. Memoria, atención, concentración e inteligencia. Capacidad para mantener y concentrar sus intereses en una labor. ¿Sí? Tiene la capacidad de concentrarse en la entrevista, en la relación, en lo que estamos haciendo, en las preguntas. Se dispersa, se distrae. La impresión general sobre la capacidad intelectual a través del vocabulario, la complejidad de los conceptos, las habilidades, ¿sí? La memoria, la capacidad para registrar, retener y evocar vivencias cotidianas, desde cómo amarrarnos los zapatos, cómo abrir una puerta, cómo cepillarnos los dientes, cómo vestirnos, hasta poder registrar nuestra historia de vida. Psicomotricidad, alteraciones cuantitativas. Hay un aumento en el comportamiento, hay inquietud, hay agitación, hay disminución del comportamiento, inhibición, catatonia, tensión. Por ejemplo, alteraciones cualitativas, manerismos, conductas estereotipadas, tics, temblores. Lenguaje, ¿sí? Tiene una
profunda relación con el proceso de pensamiento, ya que es finalmente a partir del lenguaje que el pensamiento toma forma y lo podemos transmitir. ¿Cómo podemos articular el proceso de pensamiento con el proceso psicoafectivo y poder transmitirlo y vincularnos con el otro? ¿Ok? Y entonces, cuando hay problemas de lenguaje, se dificulta el acceso al problema del pensamiento y se dificulta el acceso a los procesos psicoafectivos. ¿Sí? Si hay mutismos, si hay ausencia de lenguaje, si hay alteraciones en el ritmo, en la velocidad, si hay verborrea, si hay estereotipias lingüísticas, ¿sí? Trastornos en la significación, ¿okay? Alteraciones lingüísticas, afasias, disfasias, ¿sí? Alteraciones en el área de Broca, alteraciones en el área de Wernicke, ausencia de lenguaje verbal o mutismos, bueno, y ahí hay toda una serie de alteraciones, ¿no? Estereotipas verbales, por ejemplo, la paralalia, está repitiendo involuntariamente la última palabra. La logoclonia, repetición espasmódica de las sílabas en medio o del final de la palabra. Ecolalia, repeticiones irrelevantes, ¿sí? Persistencia de las últimas palabras o frases que han sido dirigidas hacia el enfermo. Verbigeración, repetición incesante y carente de sentido de manera automatizada. Coprolalia, el empleo de palabras vulgares, obscenas. ¿Sí? Trastornos de significación del lenguaje, neologismos, creación de palabras, expresión de palabras sin significado. Paralogismos, a una palabra existente se le asignan significados distintos. Glosomanía, conjunto de manifestaciones verbales neoformadas. Glosolalia, lenguaje personal del enfermo que utiliza un vocabulario y una sintaxis de su propia invención. Parapragmatismos, ensalada de palabras. Descarrilamiento, deslizamiento constante de un tema a otro. Alteraciones del lenguaje de origen preferentemente neurológico, las afasias y trastornos de la articulación. No comprender el lenguaje, no poder producir el lenguaje. ¿Sí? Trastornos del pensamiento. Y esto es fundamental. ¿Cuál es el curso del pensamiento? Y esto nos habla de la estructura psíquica, nos habla del nivel de estructuración mental, nos habla del nivel de angustia que está enfrentando el paciente. Entonces, por ejemplo, podemos tener alteraciones en la velocidad del pensamiento, pensamientos atropellados, ¿sí? Podemos tener trastornos de la forma del pensamiento, donde hay distorsiones, donde hay ilusiones, trastornos del contenido, y entonces podemos tener contenidos paranoides, podemos tener contenidos desesperanzadores, podemos tener contenidos depresivos, trastornos de la experiencia, cuando el sujeto no puede comprender su rol en cada una de las situaciones y el papel de sí mismo en su propia vida y en el mundo. Pensamientos fugitivos o fuga de ideas, ¿sí? Pensamiento acelerado, pensamiento lento, pensamiento inhibido, bloqueos del pensamiento, la cabeza se les queda en blanco. Pensamiento circunstancial, la información dada es excesiva, redundante y en su mayoría tiene poco que ver con la pregunta realizada. Pensamiento tangencial, ¿sí? Consiste en una incapacidad para la asociación de pensamientos dirigidos a un objeto. El paciente responde de una forma oblicua a lo que se le pregunta. Pensamiento distraído, pensamiento prolijo, pensamiento perseverante, pensamiento disgregado, ¿sí? Pensamientos que no tienen una colección lógica, incoherencias. Alogias es uno de los claros síntomas negativos de la esquizofrenia. Trastornos del contenido del pensamiento, preocupaciones
que pueden ser normales en situaciones de estrés, pero también podemos tener una exacerbación de las preocupaciones. Por ejemplo, algo que yo me encuentro mucho cuando hago protocolo de Estambul es que las personas suelen estar en estados depresivos a partir de quemar cinta. Ellos dicen, es que me la paso quemando cinta. Se la pasan pensando, repensando permanentemente en su proceso jurídico, ¿no? Y se desgastan, y se van deprimiendo. Claro, cuando están en reclusión, pues es básicamente lo único que pueden hacer. Ideas falsas o erróneas que pueden ser corregibles o reversibles, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, ¿sí? Que tienen que ver con con ideas intrusivas que son repetitivas y que generan ciertos niveles de angustia que evocan en una compulsión. Las ideas intrusivas son una característica sintomática de lo traumático, por ejemplo, en el caso de la tortura. Ideas fóbicas, pensamiento mágico, ideas delirantes. Delirios de persecución, delirios de culpa, delirios de ruina, delirios de control, delirios de celos. En el delirio hay que investigar el grado de implicación del delirio en la vida del paciente, que tanto abarca las distintas esferas de la vida, el grado de distancia de los contenidos delirantes de la realidad, el grado de creencia de la realidad del delirio, el grado de falta de consistencia interna del delirio, el grado de preocupación del paciente, qué tanto el delirio presiona y qué tanto es egosintónico o egodistónico. Tenemos ideas delirantes primarias, ideas delirantes secundarias, ¿sí? Ideas suicidas o tentativas de suicidio, ¿sí? Fue peligroso el modo elegido, ¿ok? Es un intento real, deviene de una ideación suicida, de una planeación suicida, ¿sí? Se sorprende, por ejemplo, de estar vivo, había posibilidades de ser descubierto, sintió alivio de ser salvado, intentaba transmitir un mensaje, solo quería morir, es un suicidio impulso, un intento suicida impulsivo o planeado, hay carta y nota suicida, persiste la idea suicida, existe apoyo familiar, red de apoyo, red de contención, está en tratamiento psiquiátrico, acepta ayuda, se logran establecer planes de corto plazo. Aquí fíjense, hace poco recibo una llamada de una persona, me canalizaron a una paciente, donde me habla su mamá, personas de una clase económica muy alta, una mujer que a partir de haber vivenciado algunas situaciones de acoso, empieza a tener autolesiones, se empieza a lesionar, finalmente pierde el proceso judicial por acoso laboral y entonces se incrementan las autolesiones, incluso el consumo de medicamentos. Me habla la madre para preguntarme qué tienen que hacer y yo le digo que para poder iniciar un proceso terapéutico es fundamental, la paciente tiene 22 años, entonces es fundamental, uno, que esté en tratamiento psiquiátrico y en manejo psiquiátrico. Dos, para que la terapia funcione, la paciente tiene que llamar a pedir la atención, si no es imposible. No, ya no me llamaron, entonces quién sabe qué haya pasado ahí. Trastornos de la experiencia del pensamiento. El mundo interno del paciente se escapa de su control. Son fenómenos característicos, pero no exclusivos de la esquizofrenia. Difusión del pensamiento, inserción, imposición del pensamiento, robo del pensamiento, lectura del pensamiento. Trastornos de la percepción, ilusiones, la interpretación errónea de un estímulo externo real, deformación de la realidad, alucinaciones, percepción sensorial en ausencia de un objeto real o un estímulo externo, pero con pleno convencimiento de realidad. Se da una proyección completa del objeto hacia el mundo. Pueden ser auditivas, visuales, somáticas, olfativas, gustativas.
¿sí? Puede presentarse despersonalización, sensación de extrañeza de uno mismo, desrealización, sensación de extrañeza del entorno. Humor y afectividad. El estado de ánimo puede definirse como el tono sostenido y estable de sentimientos que prevalecen en el tiempo en un paciente. El estado de ánimo subjetivo es aquel que verbaliza el paciente y el estado de ánimo objetivo es aquel que yo puedo observar. Expresiones, movimiento, tono de voz, la sensación física que se genera a partir de la situación, de la empatía. Tristeza, euforia, irritabilidad, la habilidad afectiva, ambivalencia afectiva, aplanamiento afectivo, incongruencia afectiva, la capacidad de insight, de darme cuenta de mí mismo en el mundo y de hacerme responsable de mí mismo, la capacidad autocrítica, la conciencia de enfermedad o la conciencia de disfuncionalidad. Ejemplos de la exploración psicopatológica, por ejemplo, sensorio, orientación, atención, aspecto de la conducta motora, de la actitud ante el entrevistador, ¿no? Y entonces, ¿cómo se redacta? Consciente, lúcido, orientado, tranquilo, inquieto, colaborador, desconfiado, hostil, aspecto cuidado, sucio, cómo se plantea el lenguaje, el pensamiento y la percepción, el discurso es adecuado o no, en forma verborreico, latencia de respuesta, coherente, disgregado, verbalizando contenidos delirantes o no, de tipo paranoide, místico, valorar alteraciones sensoperceptivas, cómo se puede ir plasmando la situación del humor y su repercusión, ideas suicidas, ánimo triste, eutímico, con ansiedad, apatía, anedonia, hiporexia, insomnio, ideas de muerte, ¿no? Si en estructura autolítica en el momento actual, o sea, con la idea de hacerse daño, ¿no? Y bueno, ya tenemos ahí algunos ejemplos de casos particulares que yo quisiera dejar para la próxima sesión. Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios, reclamos, u lo que sea. Maestro, Sí. de la clase, ¿no? Todo muy bien. Bueno, no, yo no tengo ninguna duda, muchas gracias. Regresando y retomando lo de la evaluación, es que me quedé un poco pensando en los mapas conceptuales, que de repente suelen ser demasiados. Por ejemplo, cuando hay varios videos, creo que son como 5 o 6, no sé. La verdad es que sí me es un poco complicado por el trabajo y todo en una semana. Sí creo que voy a entrar en crisis porque de repente a lo mejor también en mi trabajo me mandan de comisión, entonces ni siquiera puedo tener acceso a internet más que en mis ratitos en mi celular y de ahí leo. Y entonces sí me genera un poco de conflicto. No sé si va a haber ahí algún, pues no sé, alguna flexibilidad. Digo, esta semana fueron 2 y casi mueres. Sí. Es que además llevamos 3 materias. Digo, sé que estamos en maestría y sé que, pero también, híjole, el trabajo sí es de repente bien absorbente. Bueno, ¿por qué no vamos viendo caso por caso? ¿No? Ya vemos ahí qué podemos ir haciendo caso por caso, siempre y cuando vayamos cumpliendo. Yo no tengo tema. Ok, maestro. ¿Sí? Maestro, yo tengo una pregunta. En cuanto al diario que vamos a entregar, ¿lo puedo etiquetar de Drive? O sea, darle uso de lectura o de comentador en Drive para que le llegue la notificación. Lo que pasa es que yo todos mis trabajos los hago en Drive. Incluso sí, desde ahí les permiso y los subo a Classroom. Está bien. Sí. Sí, no hay problema. Lo que yo les digo es que me mandaron unos mapas conceptuales, pero me llegaron las notificaciones de Drive, pero no estaban en el Classroom. Y entonces no puedo yo vincular el contenido del trabajo con la rúbrica. Entonces no puedo evaluarlo. Sí, pero si, por ejemplo, el diario de aprendizaje que no tiene una evaluación, una carga, una ponderación, pues no importa, claro, lo puedo ver en Drive sin problema.
Ahora, es para ustedes. Ustedes trabajenlo como se sientan cómodos. No hay problema. Gracias, maestro. Sí. ¿Qué más sobre el contenido, chicas, por favor? Yo aquí desgañitándome. No, la verdad es que del contenido, bueno, a mí me pareció bastante completo. Yo llevo a cabo como todas estas entrevistas diario y la verdad es que sí es de mucha ayuda, sí es mucho la parte clínica, aunque de repente pareciera que no, pero, y sí, por ejemplo, yo en mis entrevistas tengo 45 minutos, a veces 1 hora máximo, y en ese momento tengo que evaluar para un sí o no es apto, entonces sí es demasiada información. Pero yo creo que todo lo que ha dicho sí va compaginando mucho y nos va ayudando, ¿no? Bueno, para mí ha sido bastante útil la clase. Muy bien. Gracias. Gracias, Cristian. Sí, maestro, gracias. Creo que esto fue muy complementario, esta clase que usted nos comparte el día de hoy con el material, principalmente con el primero, que tiene que ver con la entrevista psiquiátrica. Uno se aventuraba a leerlo y parecía que estaba leyendo un texto totalmente psicoanalítico, ¿no? En tanto, pues, al menos la propuesta psiquiátrica que yo tenía como muy pensada es que es un poco más conductual, ¿no? Y acá incluso la lectura marca, bueno, esto no es una formulación, no es un paso a paso, sino que es una serie de propuestas que estamos intentando hacer con base en este libro para que podamos comenzar a repensar, pues, esta labor. E incluso bien curioso que hasta menciona la visión cultural que se tiene incluso, ¿no? del psiquiatra en sí. Entonces me parece que acá la fórmula, si pudiéramos llamarlo así, pues tiene que ver justamente con esta habilidad de la escucha, ¿no? O lo que incluso en el psicoanálisis como la atención frontal. Entonces, pues, importante esto, ¿no? Que nos comparte. Sí, de hecho, Sullivan es un clasicazo de la entrevista, y él entrevistaba de lado a sus pacientes para priorizar la escucha. Él no los veía cuando llegaban y luego él se sentaba y veía su consultorio y los escuchaba. No, Sullivan no hay mejor texto. Bueno, el de Blecher es buenísimo, que lo van a leer también. Yo creo que eso me pareció bastante extraño, maestro, porque yo entrevisto y de verdad, yo sí tengo que estar así, o sea, yo me imaginé en el consultorio, en el cubículo entrevistando y yo dije, ¿cómo lo voy a ver? O sea, ¿cómo voy a ver toda su expresión corporal? Qué raro, dije yo. Sí, pero bueno, es la formación analítica y es el estilo que Sullivan desarrolló, ¿no? Fíjense que ahorita que pienso, por ejemplo, en quienes tienen poquito tiempo, yo también veo de frente, ¿eh? Mira, uno aprende a entrevistar con su propio análisis. Y entonces uno suele aprender el estilo de su analista, ¿no? Mi analista era de frente, cara a cara. Entonces, pues yo aprendí así con ella, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el centro penitenciario, pues es fundamental que lo vea, incluso por mi labor como servidor público, ¿no? Si yo llego y me siento de lado, este cuate, ¿qué, no? Entonces, no, pero lo que prioriza Sullivan, lo que él trata de mostrar es la escucha. Incluso él, muchas de sus primeras entrevistas las hacía por teléfono. Ahí él escuchaba los tonos de voz, las inflexiones. Ahora, de verdad que sí se percibe, ¿eh? De verdad que sí hay, cuando ya se estableció la relación clínica, sí hay transferencia a través de la pantalla. Innegable. Innegable. La intersubjetividad pasa por la pantalla. Se los firmo, ¿no? Bueno, María José. Sí, gracias. Bueno, mi comentario, yo quería hacer nada más dos cosas. Uno va mucho en relación a lo que decía mi compañera Zuli, sobre el material. A mí, la verdad, en lo personal, tantos trabajos de así, sí se me llegó a complicar.
soy abogada, entonces empaparme mucho en el tema de la psicología me ha costado muchísimo. Pregúntale a todos ellos, siempre estoy con cara de what. Y he tratado de meterme de lleno totalmente a la maestría. Creo que sí he avanzado bastante, pero a mí la verdad es que mis rutinas de diario, pues realmente me permite meterme de lleno a la maestría sábados y domingos. Entonces, por eso, como que siento que un poquito se me dificultaría entregar como que ciertos materiales en ciertos días, pero fuera de eso creo que los temas que se van a tocar son muy buenos. Creo que la clase de hoy fue muy completa. Gracias. Y muy clara, muy precisa. Esa es una cosa. Y pues sí quisiera saber qué tanta flexibilidad, igual que Zuli, va a haber como que con estos temas. Y la segunda es sobre el diario de aprendizaje. Yo sí quisiera saber si existe la posibilidad de, por lo menos de mi parte, yo estarle como enviando lo que vaya entendiendo, digo, cuando pueda irle enviando ciertos avances, pues para saber yo también si estoy como que en las ideas correctas o no, porque pues al final del día son cosas que pues yo realmente no estudié en una licenciatura, entonces pues más o menos como que saber si puedo ir como un poquito de la mano con usted sobre ciertos temas que tal vez no entienda al 100%. Sí, primero, Gracias. les digo, vamos viendo clase por clase si se van atorando o no, ¿no? Lo importante es que vayan, lo importante es que aprendan, pues, ¿no? Yo creo que la evaluación es un trámite cuando se da el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, nos vamos comunicando y vamos viendo. Si me tardo un poco, puede ser o porque tengo un bomberazo o porque estoy de viaje, ¿no? Entonces, por favor, no se desesperen. Les voy a poner, ¿no tienen grupo de WhatsApp? Pues ya está, pues. Digo, hay cosas que son en privado, ¿verdad? Y me pueden mandar chat privado sin problema, pero les voy a poner mi teléfono y por favor métanme a su grupo de WhatsApp y ya está. Y maestro, hacemos un grupo. Ahí está, ¿no? Entonces ahí podemos ir dialogando y yo creo que ahí, por ejemplo, María José puede ir compartiendo sus dudas y yo creo que con todo gusto podemos irla jalando al lado luminoso de la fuerza. ¿No? No, pero no hay problema. Ahora, mandarme el radio de aprendizaje, claro, con gusto me lo puedes ir mandando, lo voy revisando, siempre y cuando no sea una tesis doctoral, ¿verdad? De 50 cuartillas, puedo leerla y podemos irlo retroalimentando, ¿no? Sin ningún problema. Ok, gracias. Sí. Ay, ¿Qué no sé más? si ya tenemos su teléfono. Ya lo subí al chat. Ah, ok. Gracias. ¿Qué más, chicas, chicos? Por favor. Recuerden dónde nos quedamos, por favor, me recuerdan la próxima clase que nos quedamos en los casos particulares, por favor, porque seguro se me olvida. O sea, mis clases yo ya las tengo preparadas porque yo no sé, cuando a mí me dan el material de trabajo, yo preparo toda la materia y la voy articulando una con otra, porque eso de decir, voy a preparar esta clase hoy y la semana que entra preparo, no me funciona la cosa. Entonces, nada más recuérdenme dónde nos quedamos, por favor. Bien. ¿Comentarios para cerrar la sesión de hoy? Sí, Erika. Pues bueno, a mí me gustó mucho toda la exposición de lo que es la entrevista y por supuesto coincido con mis compañeros en relación a esta parte de las lecturas de Sullivan, porque sí es muy psicoanalítica, pero yo creo que es esa parte de la anamnesis y el psicoanálisis, bueno, que a mí me gusta muchísimo, porque precisamente, o sea, una entrevista semiestructurada considero que es muy importante, en donde pueda ser muy dirigida, pero también tengas esa oportunidad de poder sentir, no solamente escuchar, sino también sentir al paciente. En caso particular, a mí me gusta mucho hacer eso. Yo soy psicoanalista,
Entonces, a mí me gusta muchísimo ver a los pacientes. Sí, claro, el examen mental es padrísimo, creo que es una de las mejores herramientas. Desde que llega el paciente, o sea, ya te está diciendo muchas cosas, pero en lo particular, no solamente yo me quedo con lo que es el examen mental, sino también con todas las reacciones y todas las cosas de fantasías y cosas que están alrededor de mí en el momento de estar en contacto con el paciente, porque todo eso tiene que ver. ¿Sí? Entonces, es exactamente, nuestro propio cuerpo, ¿sí? Se pone al servicio de lo que viene siendo la entrevista o el momento, inclusive analítico, cuando estamos en un proceso analítico, ¿no? Entonces, todas las reacciones que ya podemos entrar a una transferencia o contratransferencia y otras cosas, pero no solamente el examen mental, las reacciones internas, las fantasías, el escucha, el ver, o sea, todo eso cuando comienzas a hacerlo como lo practicas tanto y luego ya se convierte en algo muchísimo más fácil, ¿sí? Pero en general para mí, poder tener algo semiestructurado que tiene que ver con esta parte de algo dirigido para no perdernos y tener también la información que se necesita, ¿sí? Pero también podernos conectar con ese otro, ¿sí? Desde todos los recursos que uno tiene, a mí se me hace fundamental y muy enriquecedor para poder hacer y poder comprender sobre todo mucho mejor a lo que es el paciente o el entrevistado. Sí, no, maravilloso. Y miren, ¿ustedes sabían que el DSM-1 era psicoanalítico? Déjenme ver, yo tengo tengo en digital el DSM-1. Se los voy a mandar. Mándenme un correo o ahorita, si tengo tiempo, ahorita lo subo a la plataforma, porque es un texto psicoanalítico, el DSM-1, es una maravilla. Ahora, me parece que el psicoanálisis cayó un poco en desgracia a partir del dogmatismo y el culto a Freud. Pero como herramienta clínica es una maravilla. Yo les voy a comentar, por ejemplo, y sí, como dice Erika, por ejemplo, bueno, mis maestros en la licenciatura y luego posgrado eran psicoanalistas todos, entonces, ni modo, estoy en el lado oscuro de la fuerza. Por ejemplo, yo tenía una maestra que nos decía, ustedes pueden identificar a una persona con un daño orgánico porque su cuerpo va a reaccionar. Cuando tú aprendes a alguien con una organicidad, tu cuerpo reacciona a eso. Te duele algo, sientes náusea, algo sientes. Y no tiene que ver con prejuicio, tiene que ver con respuesta orgánica. O sea, tu cuerpo, ahora ya sabemos, nuestras neuronas espejo reaccionan al daño orgánico del otro y nos lo hacen saber. Eso es impactante. Y luego decía mi maestra, también tienen que estar conscientes de las reacciones que les genera. Por ejemplo, mi maestra decía, yo me doy cuenta en la consulta que ya me aburrió el paciente cuando empiezo a jugar con mi anillo, ¿no? Por ejemplo, ella decía, este cuate ya lo perdí, o él ya me perdió a mí, ya, sáquese de aquí, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, decía, a mí en lo particular, los obsesivos me dan sueño. Yo me empiezo a dormir, digo, ya vale, ¿no? Ya, o sea, me dan sueño, por ejemplo, a mí, ¿no? O de repente me ha pasado, se llama comunicación intersubjetiva, ¿no? Me ha pasado que estoy escuchando al paciente y me aparecen imágenes en la cabeza de lo que le está pasando a él. O sea, veo, ¿no? Y de repente
obviamente yo no puedo hacerle la devolución de lo que yo estoy integrando de él. Yo tengo que devolverle una pregunta, ¿no? O tengo que devolverle una pista. Pero me ha pasado, por ejemplo, que yo sé cuando le están poniendo los cuernos, chin, esto ya fue, ¿no? O cuando su esposa le va a pedir el divorcio, y de repente es una intuición que en mí, pero eso es mío, ya cada quien va desarrollando sus propias cualidades clínicas, ¿no? Y entonces tuve que aprender para no decirle, porque entonces viene la resistencia automáticamente y ya, ¿no? Entonces a preguntar, oye, ¿y no será tal cosa? Por ejemplo, yo aprendí a ser muy cuidadoso con las interpretaciones. Hay que preguntar, porque hay un texto, no me acuerdo de quién, hay un texto que es la violencia de la interpretación. O sea, yo puedo ser violento transgrediendo al otro, ¿no? Entonces, no, mejor pregunto. Cuando yo haga una integración intuitiva de lo que le está ocurriendo al otro, es mejor preguntar y que él lo descubra y acompañarlo a descubrirlo. Sí, Erika. Sí, pues yo considero que es un timing, ¿no? Todo tiene que tener un timing, ¿sí? Inclusive yo creo que no nada más en el proceso analítico, también en el mismo proceso de entrevista. En lo particular, toda la reacción, bueno, estaba pensando un poco, tiene que ver este contacto con el otro, inconsciente, inconsciente, porque al final soy yo, pero somos uno, ¿no? O sea, hay una serie de teorías también en relación de lo que viene siendo la diada psicoanalítica o en relación a la entrevista y todo eso, ¿no? Más allá de eso, cuando tengo esas reacciones del otro, ¿sí? En lo particular, cuando hago evaluaciones en lo forense, si me enfoco en lo forense, porque bueno, a esto, para mí es una brújula, de verdad, para mí es una brújula, más allá de lo que viene siendo toda la entrevista, que por supuesto que es importante. Yo me fijo mucho en el tono de voz, en si sube, en si baja, en si cruza la pierna, en si se sienta. Yo me fijo mucho en todo eso, pero eso se va creando con la práctica, ya lo hace uno de verdad bien automático. Entonces, pero no solamente para mí eso es importante, no solamente todo lo que viene siendo el examen mental, como llega desde que te habla por teléfono, desde todo, ¿no? Desde que te contactan, ¿no? También para mí es súper importante cuando entra el paciente, yo sí le pongo siempre mucho atención a las reacciones que yo tengo con el paciente, ¿sí? Esas reacciones mentales, esas reacciones corporales, porque para mí es una brújula de verdad, ¿sí? Que me ayuda mucho y me orienta mucho en esa conexión o en esa parte, inclusive yo no sé hasta dónde puede ser, pero en esa parte de simulación o de la verdad o no, ¿sí? Yo creo que sí, muchísimo, porque uno sabe cuando una persona está llorando real y cuando una persona no está llorando real, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la parte de la conexión corporal, psíquica, ¿sí? Toda esa parte psíquica que yo entrego al otro para poder también entenderlo y para poder armar lo que viene siendo mi pericia, ¿no? Por ejemplo, inclusive para mí, mucho más importante, por supuesto, las entrevistas. Lo que viene siendo la aplicación de pruebas siempre va a ser solamente un apoyo, ¿sí? Pero todo el trabajo se basa en la observación, en el sentir, en el preguntar, en el ver cómo está la otra persona, en conocer todos estos pasos y poderlos desarrollar no solamente en un escrito, también en tu mente, hacerte un dibujo de la persona, de quien estás entrevistando, ¿no? Entonces, para mí es bien importante la parte corporal. Y yo creo que aquí tiene un poco de relación no solamente con las neuronas espejo, inclusive desde esto que comenta, sino también desde la psicosomática, ¿no? También es esa parte, ¿no? A mí se me venía como mucho a eso. Cuando estás con el entrevistado o con el paciente, por supuesto que tu cuerpo reacciona, ¿sí? Entonces, no es el otro, somos uno en un momento de diada o de triada, de lo que sea, ¿no? En esa parte interconectada, en esa parte de mecanismos de defensa entrecruzados y todo lo que implica el uno y el otro, ¿no? Entonces, es bien complejo toda esta parte.
pero que es una herramienta y para mí es una brújula muy importante poder atender todo esto, porque sí te da de verdad, mucha claridad acerca de lo que es el evaluado. Uh-huh. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Poder ir construyendo un alter ego. Es como un tercer ojo que nos ve a los dos, ¿no? Y entonces yo puedo mirar al otro, pero me miro a mí, ¿no? Y puedo conectar con el sentir del otro y en una parte preconsciente le voy dando significado a lo del otro. Esto es súper importante, ¿eh? La teoría no puede estar enfrente. La teoría tiene que estar atrás. Y por eso necesito tener un alter ego donde yo percibo primero y eso que yo percibo lo llevo a un otro lugar donde automáticamente se va procesando y se guarda ahí en el disco duro de la clínica y luego lo vuelco en mi documental, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy importante. Otro elemento fundamental es necesito tener claros mis núcleos psicóticos y psicopáticos. Fundamental, porque si no, se los voy aventando al otro. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, yo escucho historias de terror, pero de terror, ¿no? Y si uno tiene que tener cierta lógica psicopática para poder dedicarse a esto. Es que si no, no hay otra forma de comprender como por qué yo estoy yendo a escuchar historias de tortura, ¿no? Pero tengo que tenerlo claro. Y en mi caso, simbólicamente, yo pongo a la institución enfrente. La investidura de la institución es un filtro para la maldad, para la oscuridad que transmite, ¿no? Pero mi locura personal sí se filtra al otro, ¿eh? Y entonces, si yo no tengo claro eso, voy a mirar al otro desde mi locura personal. Y entonces, Perdón, maestro. Sí. Es que es cierto, hasta donde está tu análisis llegas también. No solamente tienes que tener cuenta acerca de lo que es tu locura, también de tus prejuicios, ¿sí? O sea, ahí viene precisamente la proyección, la identificación proyectiva cuando estamos en una entrevista, que tanto de verdad estamos utilizando o que tanto de verdad estamos comprometiéndonos también con nuestro análisis para poder identificar y no hacer una contaminación o por lo menos tener más claridad acerca de lo que es del paciente, ¿no? Pero pues hasta donde uno llega, de verdad, hasta ahí acompañas a la otra persona. Necesitamos hacernos cargo de nuestra miseria personal. Punto. Si yo no me he hecho cargo de mi miseria personal, o sea, yo no soy tan buena persona como creo que soy. Punto. Hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Bueno, y a partir de ahí entonces podremos empezar a encontrarnos con este otro que también sufre, pero su sufrimiento no es mi historia. Bueno, pues ya está. ¿Algo más? ¿No? Bueno, yo les agradezco mucho y nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Tengan una bonita semana. Gracias, maestro. Gracias. Igualmente. Gracias, maestro, igualmente. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Bye. Gracias, bye.